A veces nos ocurren situaciones en la pista de baile y no sabemos a quién o a quiénes responsabilizar. Choques, cruces inesperados y hasta falta de comunicación. ¿Quién carga con la culpa en la milonga? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te vengo a proponer un juego. Te quiero compartir una serie de momentos que a veces nos toca atravesar en la milonga y que nos dejan como en una especie de incertidumbre. Cosas que seguramente te ocurrieron en la pista de baile o que, si no las pasaste, te pueden llegar a pasar. Y son esas situaciones que nos hacen entrar como en una especie de dimensión desconocida del baile de tango. Porque pareciera que el destino se propuso prepararnos alguna trampa para que caigamos en ella. No me estoy refiriendo aquí a ese tipo de personas que viaja con su piedra y la arroja adelante para tropezarse con ella y luego culparla, sino más bien me refiero a circunstancias que se nos presentan en la pista de baile sin que las deseáramos, pero que nos aparecen de repente y no sabemos cómo sortearlas. Y sobre todo, no sabemos a quién o a quiénes cargarles la culpa. Por ejemplo, de pronto un señor acomodó su mesa justo en el momento que una pareja pasaba bailando fervorosamente y la botella de champán cayó y se hizo trizas contra el piso. O un viejo milonguero hizo un giro y la muchacha sin querer extendió su pierna y le rayó la media a la mujer que bailaba delante. ¿De quién diríamos que es la culpa? Está claro que lo bueno de formar parte de un grupo es que siempre se le puede echar la culpa al otro y liberarnos de la pesada carga que significa reconocer que cometimos un error. Pero a veces no sabemos hasta dónde somos nosotros los que metimos la pata o son los demás. Y algunos metemos la pata y a otros se les piantan los patitos. Y cuanto más observamos estas cuestiones, más nos adentramos en un terreno peligroso, en un lugar donde los acusados son inocentes y los inocentes se convierten en sospechosos. Por eso, hoy te propongo que juguemos a ser jueces, detectives privados o como lo quieras llamar. Te voy a describir 7 situaciones que ocurren en la pista de la milonga para que me digas quién es el culpable o quiénes son los culpables y por qué. Y ya que estoy en tren de pedir, te pido también que tu respuesta sea lo más sintética posible. Elegí solo una situación, una sola de entre estas 7 que te voy a mostrar y decime quién te parece que es el culpable y por qué. Pero por favor, hacelo del modo más breve posible. Cada situación va a estar numerada y voy a darte una explicación en favor de una posición y una explicación en favor de la otra para que vos decidas de qué lado estarías. Así que poné en los comentarios el número de la situación que elegiste y luego tus conclusiones. ¿Todo claro? Entonces, toma lápiz y papel o pausa el video y rebobinalo cuando no te quede clara la situación y juguemos ya. Situación 1. Colisión accidental. Imagínate que suena un tango vivaz de D'Arienzo. La pista está muy concurrida y las parejas se dejan atrapar por las vibraciones de la orquesta. Ahora, la pareja de adelante tuvo que retroceder un paso porque de pronto un hombre se interpuso para entrar en la línea de baile y la pareja de atrás, creyendo que disponía de espacio, hizo una pequeña corridita. Conclusión, las parejas chocaron. ¿Quién es el culpable? ¿El hombre de adelante que se vio obligado a ceder el espacio para que no se llegara a lastimar a la mujer? ¿O el hombre de atrás que hizo una corridita arriesgando a la mujer que terminó golpeada por el retroceso inesperado de la pareja de adelante? Situación 2. Indicación y lectura. Imagínate que la pareja está en una pista despejada, tranquila, y baila románticamente con la orquesta de Miguel Caló
y la voz de Raúl Verón. Pero en determinado momento, él intenta llevarla a un 8 atrás y ella interpreta que es un paso al costado y se tropiezan al punto de casi caerse al piso. ¿Quién es el culpable? ¿El hombre que supuestamente no fue contundente con su indicación? ¿O la mujer que leyó algo distinto del cuerpo del hombre? Situación 3. Desplazamiento en la línea de baile. Como bien sabemos, un código fundamental en la milonga consiste en respetar la línea de baile manteniendo el carril para contribuir al flujo circular en la pista. Pero imagínate que una pareja está bailando en el perímetro cercano a las mesas hasta que de pronto pasa una moza con una bandeja llena de copas, obligándolos a tener que ceder el espacio. Tras lo cual, la pareja de atrás ocupa ese espacio, impidiéndoles a los primeros, sin mala intención, retomar su lugar inicial. ¿Quién es el culpable? ¿La pareja que cedió el espacio cortésmente para que la moza pudiera cumplir con su trabajo? ¿O la pareja que ocupó el espacio porque hizo prevalecer la circulación en la pista? Situación 4. Piso encerado. Como bien sabemos, no hay nada mejor que bailar sobre un piso de madera, pero a veces estas superficies están tan bien enceradas que más que deslizarte, podés patinar. Y este es el caso. Imagínate que la pareja está bailando a sus anchas y de repente llegan a una zona en que el piso está demasiado resbaladizo y la pareja se patina contra una pareja que atina a invadir en ese momento la línea de baile. ¿Quién es culpable? ¿La pareja que no supo aferrarse al piso aunque estuviese resbaloso? ¿O la pareja que intentó ingresar a la línea de baile sin dar un aviso previo para que le cedieran el espacio? Situación 5. Línea de baile trabada. Algo que aprendimos en Buenos Aires es que nunca se baila apenas comienza la música, sino que esperamos que la música ingrese al cuerpo para ir entendiendo su espíritu. Pero hay otros, claro, que quieren bailar. Así que imagínate que la pareja está acomodando el abrazo tras terminar su conversación y la pareja de atrás intenta pasarlos. Los primeros dan un paso al costado y los siguientes intentan pasarlos por el costado, con lo cual tropiezan con ese paso. ¿Quién es culpable? ¿La pareja que trabó la línea de baile unos segundos más, deteniendo el flujo circular? ¿O la pareja que intentó pasarlos sin al menos tocarle suavemente la espalda al conductor para que entienda que la pista está en movimiento? Situación 6. Diferencias de estilos de baile. Si bien todos podemos convivir en la pista de baile, también es cierto que convivimos mejor con quienes tienen un estilo de baile compatible con el nuestro. Así que, en ese sentido, imagínate que ves bailar el vals por una pareja de condiciones físicas similares, aunque de escuelas distintas. Un vals de Tanturi con la voz de Alberto Castillo. Y de pronto el hombre se pone a girar como un trompo y ella se marea, poniendo en peligro la estabilidad de la pareja al punto de llegar a caerse. ¿Quién es culpable? ¿El hombre que sintió que le daba lo mejor de sí a la mujer, pero no advirtió la capacidad de ella? ¿O ella que intentó disfrutar del movimiento, pero no entrenó lo suficiente para soportar 3 giros seguidos? Situación 7. El obstáculo imprevisto. Quienes conducimos en el baile, aunque usemos un solo ojo, intentamos que ese ojo esté bien atento a las condiciones de la pista. Pero hay veces que, por más capacidad visual que tengamos, por más atención que le dediquemos al espacio, siempre puede aparecer el obstáculo imprevisto. Imagínate que la pareja está bailando bien conectada en una pista no muy concurrida y en eso alguien corre su mesa para darle espacio a un milonguero amigo que acababa de llegar. Imagínate que las patas de esa mesa están tocando la pista
justo cuando la pareja hace ese pasito que encajaba perfecto con la música y tropieza. ¿Quién es culpable? ¿El milonguero que corrió la mesa para dar un espacio a una amistad? ¿O la pareja que bailó tan íntimamente que se despreocupó del entorno? Aquí te compartí 7 situaciones en las que realmente es difícil de determinar las culpabilidades, aunque por lo general algunos se enojan con otros y nadie se hace cargo de la parte de responsabilidad que le toca. Pero no siempre estas situaciones cruzadas son inintencionales. Hay veces que algunas personas buscan dañar a otras en la pista, en forma explícita o haciéndoselas distraídas, ya sea por celos, envidia o por lo que fuere. Pero en función de ceñirnos al juego, te recuerdo que me dejes tu observación en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, estate atento a las circunstancias de la pista y el modo en que expresas tu baile con tu pareja. Así como varias veces nos repetimos que el tango es el abrazo, debiéramos tenerlo siempre presente antes de encarar una discusión. Debiéramos cuidarnos los unos a los otros en la pista y evitarnos la creación de problemas que en verdad son innecesarios. Al fin, todos estamos hermanados, de algún modo, en esta maravillosa danza. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.